Le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos ven a través de la televisión o las diferentes plataformas de internet. Esta es Iglesia La Fe, su casa. Bienvenidos. Los recibimos con un cariño, con un aplauso de cariño, perdón. Un aplauso de cariño, dije. Qué bueno que nos acompañan. Y si nos ves a través de la internet, te invitamos a que nos sigas a través de nuestras páginas de YouTube, Ministerios La Fe, y de Facebook, Iglesia La Fe. Puedes darle un me gusta, un me encanta. También si no te gusta, pues puedes ponerle que no te gusta. Y pues también puedes darle compartir para que mucha más gente se entere de la palabra de Dios. Muy bien. Di conmigo, el fruto se disfruta. Di conmigo, el fruto se disfruta. Y el árbol se cuida. ¿Cómo está la cosa? Vamos a ver a ustedes ahora. Si no sabes de qué estamos hablando, te invito a que veas de plano los videos que ya pasaron de las semanas anteriores para que agarres el contexto completo. Hablamos ya del fruto y hablamos del árbol. Estamos hablando de mayordomía del reino. Y para que entremos en materia, cuidar el árbol, porque dijimos lo segundo, el árbol se cuida. Cuidar el árbol es cuidar la fuente de ingresos que tienes, ya sea un negocio, una empresa, no importa el tamaño, un trabajo. Y eso del trabajo es lo que a muchos les cuesta, porque desempeñan a veces funciones que no les gusta. Algunas personas estudiaron para algo y les toca hacer un trabajo completamente distinto y dicen, es que no es lo que yo estudié, no era lo que yo quería, pero es lo que estás haciendo, y muchos por eso es de que no les gusta el trabajo. Pero tenemos que aprender, aunque no nos guste, a amar esa fuente de ingresos, porque recuerda que a través de eso es que el Padre te está bendiciendo, y la bendición de Él es la que no te escucho, es la que te enriquece y no añade tristeza. Y alguna persona dirá, pero es que para usted es fácil decir que uno ame su trabajo porque usted ni trabaja. Algunos dicen así, ¿verdad? Entonces te voy a contar algo para que tengas una idea. A lo que ustedes le llaman pastor es una función o es un trabajo, aunque muchos no lo vean así, y es de los más demandantes a nivel mundial. No es algo sencillo y es tan estresante que lamentablemente hay muchos ministros que, en consecuencia del trabajo de ser pastores, padecen algunas enfermedades relacionadas al corazón, la presión arterial y la diabetes. Imagínate. Y pues sí, es bastante, ¿qué te dijera yo? Estresante y demandante. Y hay muchas personas que por desconocimiento en la materia se atreven a decir cosas e incoherencias porque no tienen ni la mínima idea de lo que es estar en esta función. Y te voy a regalar unos datos para que veas a qué me refiero. Según un gurú de liderazgo famoso que se llama Peter Drucker, el ser pastor es el segundo trabajo más difícil a nivel mundial, superado únicamente por ser el otro más difícil es ser presidente de los Estados Unidos. Imagínate, entonces no es algo tan sencillo como algunos creen. Y más o menos te voy a dar una descripción. Ser pastor es ayudar personas que quieren la ayuda, pero que no se dejan ayudar. O sea, quieren cambios, pero ellos no quieren cambiar. Y así, aunque suene irónico, así funciona. Es tratar con personas que cuando haces todo bien, ni siquiera te felicitan, pero por lo menos te aceptan. Eso sí, no vayas a cometer un mínimo error según ellos, porque entonces te desprecian o te menosprecian, te critican, te juzgan y hasta te condenan algunos sin tener misericordia, aún cuando anteriormente tú les hayas apoyado, los hayas hecho crecer, los hayas ayudado a restaurarse. Eso ya no lo toman en cuenta. Ese es entre otras cosas. Aparte, hay traiciones, hay abandonos. Te toca que lidiar con los problemas de la congregación como institución,
aparte de ayudar a personas de la congregación con sus problemas personales, aparte de tener que lidiar con los asuntos propios, familiares o personales, sacrificar tu tiempo en muchas ocasiones, sacrificar sueño, sacrificar a la familia. Y todo esto te lo estoy contando como una referencia para que tengas alguna idea de lo que se trata. Y aunque muchos dicen que los pastores se aprovechan financieramente de la gente o que se aprovechan de la gente en sacarles dinero, padeces en muchas ocasiones limitaciones económicas. Y todo esto yo lo sabía ya antes de entrar al ministerio. Y no lo sabía porque me lo contaron o porque lo vi en YouTube, sino que lo sabía porque yo lo había vivido en carne propia con mi papá. Desde los 5 o 6 años recuerdo haber vivido múltiples traiciones, que gente que él apoyó, que gente que él ayudó a salir en sus ministerios, lo traicionaron, lo abandonaron, lo criticaron, lo juzgaron, levantaron falsos testimonios. ¿Y qué crees? Él siempre siguió apoyándolos. Y entonces, al ver eso, ¿qué ganas crees tú que va a tener uno de hacer eso? Entonces vi también ver cómo le tocó sacrificar a su familia por atender una congregación que muchas veces lo menospreció. Vi desde esa edad, desde muy temprana edad, cómo tenía que apretarse muchas veces económicamente hablando, porque no había, y tenía que seguir entregando su tiempo. Entonces imagínate, con ese contexto de haber vivido todo eso, ¿tú crees que yo tenía ganas de entrar en ese trabajo? Pues definitivamente no. Y para mí, te digo, te soy honesto, esto casi nunca lo hablo. Pero cuando yo solamente tengo un hermano varón, y él es el primero de los 5 que somos, ¿verdad? 3 mujeres en medio de nosotros 2. Y cuando mi hermano se va del país, se fue por ir a estudiar, porque la idea de mi papá era que él era el que le iba a suceder en el ministerio. Entonces, pues yo, como era el último, pues yo tranquilo, porque a pesar de que había visto todo lo que había padecido mi papá, yo dije, al que le va a tocar es a mi hermano. Que si con el tiempo mi hermano ya no regresó, se fue del país y ya no vino. Y no lo estoy reclamando, mi hermano sabe que lo amo, te amo grandote. Pero ya no regresó, y pues dije, pues ya no lo tomé en cuenta. Cuando aproximadamente, creo que 16 años tenía yo, cuando el Señor me habla que yo soy el que va a suceder a mi papá en el ministerio, obviamente vino a mi memoria todo aquello que yo había visto desde niño. Yo no quería eso, yo no quería padecer lo que él padeció. Entonces me fui a echar un micolazo y salí huyendo, y estuve así más o menos unos 20 años, más o menos, hasta que el Señor me trajo de vuelta. Y te digo, cuando vine aún a regañadientes, porque no estaba convencido. Yo recordaba lo que había visto a mi papá padecer, y yo no quería eso, y vine estando aún en contra de mi voluntad, pero por obedecer al Señor me comprometí. Aparte que tenía un temperamento así bien volátil, pues era más difícil para mí. Sin embargo, aprendí, ¿qué dije? Si estás poniendo atención, ¿verdad? Aprendí a amar este trabajo, a tal punto que aún siendo tan demandante, tan estresante, y estoy hablando a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel físico, es demandante, he aprendido a no sentirlo como un trabajo, sino he aprendido a que me apasione, aún cuando te digo que nunca me gustó este trabajo. Entonces, con esa solvencia de que sí se puede llegar a amar a un trabajo, aun cuando no te gusta, es que te digo que puedes llegar tú a amar lo que haces, aunque ahorita no te guste. Pero tienes que entender que ese es el medio. ¿El qué dije? ¿Qué dije? El medio que el Padre está usando, o el pretexto que el Señor está usando para bendecirte y para prosperarte.
¿Estás acá? Entonces voltea a ver a la persona que está al lado tuyo y dile: a lo mejor no estoy, vamos, díselo sin pena, a lo mejor no estoy donde quiero estar, pero donde estoy soy bendecido y seré prosperado. ¿Tú lo crees? Muy bien. Entonces, esta profesión, incluso se me olvidaba decirte esto porque sí es lamentable, pero también tienes que saberlo, ha sido tan estresante que lamentablemente, y esto muchos se preguntan por qué, y aquí está la respuesta: muchos pastores se han suicidado. ¿Por qué? Porque es demasiado estresante. Así de sencillo. Y muchos dicen: pero es que no confiaba en Dios. Es que no han estado en los zapatos de un pastor para entenderlo. Y entonces solo una persona que ya ha pasado por eso entiende. Por eso es que muchas personas han empezado en el ministerio y luego se retiran. ¿Por qué? Porque ellos no fueron llamados, ellos se metieron por su propia cuenta, y al estar adentro y ver cómo era la situación, no, dijeron: esto mejor me voy. Y solamente permanecen los que son llamados, porque es cuando aprenden a amar lo que el Señor les ha dado. Pero en cualquier trabajo, en cualquier labor que tú desempeñas, aunque por ahorita no te guste, puedes empezar por comprender que ahorita ese es el medio que Dios está usando para bendecirte. Y es más, aquí hay algo que necesitamos entender: que el Señor, cuando tú amas lo que haces y cuando trabajas, como aprendimos ya, cuando haces las cosas como para el Señor. ¿Cómo se hacen las cosas como para el Señor? ¿Cómo se hacen? Se hacen con excelencia. ¿Qué es hacer las cosas con excelencia? ¿Te acuerdas? Eso ya lo vimos. Hacer las cosas con excelencia es hacer las cosas bien hechas, hacerlas rápido y hacerlas de buen modo. Y cuando tú aprendes a hacer las cosas como para el Señor cumple una ley que dice, esa ley es en beneficio tuyo, y dice que aquel que es fiel en lo poco va a tenerlo mucho. ¿Cómo dice la ley? Que el que es fiel en lo poco va a tener lo mucho. ¿Por qué? Porque entonces cuando tú aprendes a amar eso que el Señor te permite ahorita para trabajar, para hacer, para producir, y tú lo amas, tú lo haces con excelencia, el Señor va a ser fiel a su palabra y te va a abrir puertas, te va a dar oportunidades para que tú tengas otros árboles que te den muchos y te den buenos frutos para que tú lo disfrutes. ¿Te gozas por eso? Entonces, por esa razón es que tenemos que aprender, porque al que tiene le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, lo poco que tiene le será quitado, y eso creo que no es agradable para ninguno. Entonces, el árbol se cuida. ¿Qué se hace con el árbol? Muy bien, ahora sí, empezamos con nuestro tema. ¿De dónde salen los árboles? Vamos, ayúdenme, hoy no se van a dormir. ¿De dónde salen los árboles? No los escucho. ¿De dónde salen? De la tierra. Muy bien. Entonces, vean cómo es esto. El fruto se disfruta. Di conmigo, el fruto se disfruta. El árbol se cuida. ¿Qué se hace con la tierra entonces? Exacto, la tierra se labra. ¿Qué dije? Eso de labrar es trabajar. La tierra se labra. Ahora bien, ya sabemos cuál es el fruto. Si hasta hoy viniste o hasta hoy nos estás viendo y no sabes cuál es el fruto, te digo, vuelve y regresa a ver las prédicas anteriores, así te enteras cuál es el fruto, así no perdemos tiempo. Ya sabemos cuál es el fruto y que se disfruta. Ya sabemos qué es el árbol y qué se hace con el árbol. Ahora vamos a aprender qué es la tierra, porque ya sabemos que la tierra se labra. ¿Qué es la tierra? ¿Qué es la tierra?
Porque ahí se quedan muchos, ay, la tierra es, la tierra, pues ahorita vamos a ver qué es la tierra. Vamos a enterarnos porque, recuerdas, el tema es mayordomía de, no ponen atención muchachos, dije mayordomía de reino. ¿Cuál es el tema? Y hoy estamos viendo que la tierra se labra. Entonces, si estamos hablando de reino, tenemos que ver el diseño del reino. Y para esto vamos a leer lo que dice la palabra en el libro del Génesis. Vamos a leer el capítulo 2 y el verso 15. Según la versión 60 dice la palabra: tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. La Nueva Traducción Viviente, el mismo verso, lo tradujo así: el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que ¿qué dice ahí? Para que se ocupara de él y lo guardase. No te me vayas a perder. Este es, te dije, el diseño. Es como originalmente Dios dijo que tenía que hacerse las cosas. Es, dicho de otra manera, esta es la maqueta del reino. Esto es para que entendamos cómo funcionan las cosas en el reino. Dice que este es un doble trabajo, porque es labrar y cuidar. Es un doble esfuerzo. Pero dicho de otra manera es, como leímos en la otra versión, ocuparse y custodiarlo o cuidarlo. Y esto me parece un poco más entendible para el propósito de nuestro tema, porque cuando tú te tomas el tiempo, hoy no lo vamos a hacer, pero puedes hacerlo en tu casa, tomarte el tiempo de leer el capítulo 2 de Génesis, te vas a dar cuenta que la tierra de la que está hablando allí era una tierra altamente bendecida, próspera, productiva, llena de riquezas. Porque allí dice en la palabra que estaba bien irrigada, o sea, había abundante agua, había también oro, según dice, de excepcionalmente puro, dice, había resinas aromáticas, piedras de ónice y árboles hermosos que daban frutos deliciosos. O sea, riquezas abundantes de toda clase. ¿Qué había en el huerto de Edén? Riquezas abundantes. Dicho coloquialmente, ¿cómo lo dirías en buen chapín? ¿Cómo dices cómo decías cuando eras más pequeño, cuando había muchas cosas? No usabas la palabra montón, ¿verdad? Había un puño, decían, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de eso? Un puño de riquezas, un montón de riqueza. También dicho de otra manera, o dicho hiperbólicamente hablando, era una tierra que fluía la riqueza y la abundancia. Fluía. Esto es hablando así con adorno. Pero ¿en dónde has oído o leído eso que la tierra fluye algo? ¿Lo has oído en otra parte? Sí, en la misma palabra dice algo que te quiero leer, Éxodo 3:7. La Nueva Traducción Viviente dice: luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces, estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde, ¿qué dice? Fluyen la leche y la miel. Mírame acá. ¿Alguna vez has ido a un nacimiento de agua? O sea, donde nace el agua. Es bonito, ¿verdad? Ver cómo nace el agua de la tierra. ¡Yeah! ¡Qué maravilloso! Pero ¿alguna vez has visto que salga leche de la tierra? Que salga miel de la tierra.
a menos que se haya caído un panal, ¿va? Pero ¿has visto que salga la leche de la tierra? No. Pero ¿por qué dice la palabra que fluye esa tierra, que fluye leche y miel? Está hablando que hay tanta prosperidad, tanta riqueza, tanta abundancia en ese lugar, que hasta esas cosas salen de la tierra. Entonces alguien me dirá, pero pastor, es que eso se lo ofrecieron a los descendientes de Jacob, al pueblo de Israel. Es la tierra donde habitan los judíos en la actualidad, porque se pelean ahí los palestinos y los israelitas ahí por eso. Eso es lo que están disfrutando ellos. Pero déjame decirte algo. Te dije al principio que no te me fueras a perder, porque en el Génesis habla de un diseño, que había una tierra con demasiadas riquezas, mucha abundancia en todas esas riquezas. Y ese es el diseño del reino. Y el reino trasciende tiempo y espacio. ¿El reino qué te dije? O sea, el reino no se limita a la porción de tierra que tiene Israel ahorita, la parte de Jerusalén que tienen, no se limita a eso. El reino trasciende tiempo y espacio. Y cuando el Señor Jesús aparece en la escena humana, Él viene y cambia las cosas para el ser humano. Y una de las cosas que cambió es que retomó el reino que el hombre había perdido, lo recupera, y no solo lo recupera, sino se lo devuelve al ser humano, se lo vuelve a confiar, nos vuelve a acercar con Dios. Y entonces viene el Señor y nos enseña cosas diferentes. Ahora bien, Él dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les van a ser añadidas. El reino de Dios, o el reino de los cielos, incluye, escucha bien, incluye un territorio, incluye los recursos e incluye las personas. Vamos a ver si se te quedó. ¿Qué incluye el reino? Son tres cosas. ¿Qué incluye el reino? ¿Qué incluye? El territorio. ¿Qué más incluye? Los recursos. ¿Qué más incluye? Las personas. Entonces, si tú eres parte del reino de Dios, ¿quién es parte de ese reino? Entonces tú eres parte de esa tierra. ¿Cuál es esa tierra entonces? Levanta la manita, saca el dedito, ponételo en el coquito. ¿Quién es parte de esa tierra que hay que labrar? Porque tú eres parte del reino. El reino incluye territorio. Vamos a ver, haz conmigo el ejercicio para que se te quede más fácil, porque yo miro que muchos no están apuntando. El reino incluye territorio. Vamos a ver, con la manita así. Haz así como que estuvieras haciendo un gran O. El reino incluye. Estos son los recursos. ¿Qué incluye? E incluye personas. Otra vez. ¿Qué incluye el reino? ¿Qué más incluye? ¿Y qué más incluye? Entonces, si tú eres parte de ese reino, eres parte de esa tierra que hay que labrar y hay que cuidar. Son dos trabajos, son dos demandas. Ahora vamos a ver, ¿cómo sería esto? Porque aparte, tienes que acordarte, la palabra dice que del polvo venimos y al polvo vamos a volver. O sea, también literalmente somos tierra, ¿no? Pero dice también la palabra que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu de Dios. O sea que Dios habita ¿en dónde? ¿En dónde habita Dios? Agarra el dedito, ponételo en el pechito. ¿En dónde habita Dios? Ah, tú eres esa casa donde Dios vive. Tú eres ese lugar donde Dios reside. Y el reino
no solo es un territorio, no solo son recursos, no solo son personas, sino que también es el lugar desde donde Dios opera. Es donde opera lo espiritual que gobierna lo material. ¿Qué hace lo espiritual? Lo espiritual gobierna lo material. ¿Recuerdas que la palabra dice que hemos sido bendecidos con toda? Vamos, ayúdame, yo sé que sabes de Biblia. Y hay muchas veces que no ponemos asunto a lo que dice la palabra. Y ahora quiero que prestemos atención a esas palabras para que entendamos cómo es el asunto. Dice que fuimos bendecidos con toda bendición. Y muchas veces ahí nos quedamos. Pero no solo dice eso. Dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Con toda bendición qué? No material. Entonces, ¿cómo haces que la bendición espiritual venga a lo material? Ahí está el detalle, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que la gente quiere? En realidad, ¿qué es lo que la gente quiere? ¿Quiere lo espiritual? No, no quiere lo espiritual. ¿Qué es lo que quiere? Lo material. Pero ¿dónde te bendijo Dios? ¿En lo material? ¿Por qué no te bendijo en lo material? Se te olvidó, te lo acabo de decir. Porque lo espiritual, ¿ves por qué es necesario apuntar para que uno no se le olvide? Porque lo espiritual gobierna lo material. ¿Por qué te bendijo en lo espiritual? Porque lo espiritual gobierna lo material. ¿Dónde es que se mueve Dios? En lo espiritual. ¿Dónde es que la gente quiere los beneficios de Dios? En lo material. Fíjate, cuando una persona es sanada de cáncer, ¿cómo le dice la gente a esto? ¡Milagro! Se sanó de VIH, ¡milagro! Resucitó, le llaman. Le cambió su situación financiera, le vino un dinero y pudo pagar la deuda, le llama. Se rescató a su esposo que era un borracho, a su hijo que era un drogadicto y le llaman. Pero para Dios, ¿qué es eso? Es algo sorprendente para Dios. No, para Dios es de lo más común, pero para la gente es novedoso, porque para ellos era ¿qué? Imposible. ¿Por qué era imposible? Porque ellos lo querían manejar desde lo material. ¿Por qué es que no te cambia la vida? Porque la querés cambiar desde lo material. ¿Por qué es que no cambia el alcohólico? Porque va a Alcohólicos Anónimos, donde lo quieren cambiar desde lo material. Y eso tiene que ser transformado a nivel. ¿Nos estamos entendiendo? ¿Por qué fuiste bendecido con toda bendición? Y fíjate, dice, ¿con cuánta bendición? ¿Con cuánta bendición? Toda bendición. Sin embargo, hay mucha gente que se acerca y me dice todavía: pastor, ore por mí para que el Señor me bendiga. Venga y ore por mi negocio, por mi empresa. Mire, venga a echar aceite aquí porque quiero que el Señor me mande su bendición. ¿Y qué dice la palabra? Ah, pero ¿por qué es que la gente está perdida? Y digo perdida literalmente, en un pacto, entretenida en un pacto que hace ya casi 2000 años perdió su vigencia. ¿Por qué siguen entretenidos en un pacto que ya no está vigente, donde solo habían promesas, donde había esperanza de que sucediera, donde se manejaban a través de figuras, de sombras, de simbolismos, cuando ahora tenemos lo verdadero? ¿Por qué es que la gente sigue en eso? Ah, porque no quiere cultivar esa tierra que son ellos mismos. ¿Y cómo se cultiva esa tierra? Mira lo que dice la palabra. Juan 3:3. La versión 60 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mírame acá. ¿Qué te dije que incluye el reino? Territorio, recursos y personas. Entonces, si tú eres o quieres ser parte de ese reino, dice que hay una condición. Para ver el reino tienes que nacer de nuevo, pero verlo es observar nada más, no es entrar. Porque dice claramente que para entrar hay dos requisitos. ¿Cuáles son? No es levantar la mano y repetir la oración de fe. No es que te bautices. Ah, pastor, pero es que ahí dice que el que nace del agua. No, no se refiere a ser bautizado en agua. ¿Qué es nacer del agua y nacer del Espíritu? Nacer del agua es nacer de la palabra. ¿Nacer de qué? De la palabra. Pero ¿cómo naces de la palabra? ¿Cómo naces de la palabra? Cuando aprendes de la palabra. Pero ¿cuándo es que aprendes de la palabra? ¿Cómo se aprende algo? Vamos a ver, ayúdenme. ¿Cuántos fueron a la escuela? ¿A qué fuiste a la escuela? Aparte de que muchos solo fueron a traidear, pero ¿a qué se supone que ibas? ¿A qué ibas? A aprender. ¿Y cómo aprendiste? Estudiando. Entonces, ¿cómo aprendes de la palabra? Estudiándola. Y eso es lo que lamentablemente a la gente no le agrada. Concierto de alabanza, se llena esa onda. No importa que cobremos la entrada. ¿Quién viene? Tal grupo. Ese es buenísimo, vamos. Ajá. Estudio bíblico. Aló. Ni de gratis. No digamos si cobraras. ¿Estás acá? ¿Por qué pasa eso? Porque la gente menosprecia o desprecia, en otros casos, la enseñanza de la palabra. Y mira lo que dice Dios al respecto. Dice: mi pueblo perece por una razón. ¿Cuál es? Yo sé que lo sabes. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y cómo es que adquieres ese conocimiento? Estudiando la palabra. ¿Cómo es que te cultivas entonces? Y algunos me dirán, pero ¿por qué es que está entrándole que por la palabra, que hay que estudiar la palabra? Porque recuerdas que te dije que lo espiritual rige lo material. Entonces, ¿dónde es que tienes que cultivarte primero? ¿Qué es lo que tienes que hacer crecer primero? ¿Quieres resultados en lo material? ¿Qué es lo que tiene que funcionar bien primero? ¿Estás acá? ¿Quieres resultados materiales? Jesús dijo: busquen primero. ¿Qué cosa? El reino. Está diciendo: busca primero esa conexión con Dios, y esa conexión es a nivel espiritual. Cuando tú oras con Dios, o tú le oras a Dios, eres tú quien le está hablando a Dios. ¿Qué te dije? Vamos a ver, di conmigo. Cuando yo oro, yo hablo con Dios. Ahora tú solito. ¿Cómo habla Dios contigo? Cuando viene el profeta, pastor. ¿Cómo habla Dios contigo? ¿Cómo habla Dios contigo? A través de lo que Él ya dijo. ¿Y dónde está lo que Él ya dijo? ¿Dónde está? Está plasmado en ese librito que tú a veces hasta empolvado, lleno de telarañas tienes, y muchas veces ya ni sabes dónde lo tienes, que le llamas Biblia.
que muchos lo tienen abierto en el Salmo 91 para que los chamucos no lleguen a molestarlo en la noche, en el sueño, para que la maldición no entre en su casa. Ponen cartelitos ahí: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza, como que fueran un amuleto. Pero la Biblia no es para eso. La Biblia es para que tú entiendas, ¿para que qué? Lo que el Padre ha diseñado para ti, los beneficios que hay, las leyes que ha autorizado en tu favor. Te dije hace un momento que hay muchísima gente que, aunque se dice hija de Dios, aún está limitada por un pacto que ya no tiene vigencia. ¿Y por qué es que sigue creyendo ese pacto que ya no está vigente? Porque no quiere estudiar la palabra. Quieren que vayamos y le echemos aceite al auto, a la motocicleta, a la casa, al negocio, a la gente, que le echemos aceite. ¿Por qué? Porque creen en el aceite. ¿Creen en qué dije? ¿Y por qué siguen creyendo eso? Es que la Biblia lo dice, pastor. Sí, pero ¿cuándo es que lo dice? Lo dice en un pacto que ya no está vigente, porque el aceite era una figura. ¿Era qué dije? Era una representación del Espíritu Santo. Ahora pregunto, ¿todavía no está el Espíritu Santo con nosotros? Entonces, si ya está con nosotros, ¿para qué necesitas algo que lo representa a Él? Muchas veces los hijos de Dios caemos en idolatría, en esas cosas. ¿Nos estamos entendiendo? Pero ¿por qué es que desconocemos eso? Porque no vamos y nos nutrimos de la palabra. No vamos y entendemos lo que el Señor está diciendo. Imagínate, Jesús deja establecido eso, que cambió el pacto, que hubo una transferencia de sacerdocio, que hay un cambio de ley, porque Él dice: y recibirán poder. Eso lo dijo Jesús. Puedes leerlo en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Dice: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y desde cuándo vino el Espíritu Santo? Aproximadamente 40 días después de que Jesús se fue. Y eso hace ya casi 2000 años. Entonces, ¿todavía estás esperando que a través de algo que solo lo representaba funcione Él? ¿O prefieres tenerlo a Él? Son las personas que son casadas y aman a su pareja. Yo espero que hayan venido, ¿eh? Dije las personas que son casadas y aman a su pareja. Cuando tu pareja, supongamos que se fue de viaje, no la tienes enfrente, pero como tú le amas un montón, esperemos, tú tienes sus fotografías ahora en tu teléfono o en tu tablet, ¿verdad? Entonces tú no lo tienes presente, pero tienes su ¿qué? ¿Su qué? Y entonces tú tienes la fotografía y dices: ay, está mi amorzote. Aunque a la suegra no le guste y diga: yo no sé ni qué le viste a ese, pero a ti te gusta, tú le amas. Ahí está mi amorzote. Le tiras besos. ¿A qué le tiras besos? A la tablet o al teléfono. Y cualquiera puede decir: loco, porque no ha estado en esas ocasiones. Los que ya pasaron eso me entienden. Y tú te conformas con ver una imagen que representa a la persona que tú amas. Pero cuando esa persona que tú amas ya regresó de ese viaje, tú le sigues tirando besitos al teléfono. ¿Ah? ¿A quién le das ahora esos besitos o esos besotes? ¿A quién se los das? Porque ya lo tenés ¿qué? En persona, en vivo y a todo color, ¿verdad? 3D, 4D. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que hacen muchos cristianos? Siguen tirándole besitos a la foto del Espíritu Santo cuando ya tienen la persona en ellos. Y ellos todavía confiando ¿en qué? En un símbolo. ¿Por qué? Porque no han querido estudiar la palabra, no se han querido actualizar, no han querido crecer.
no se han querido labrar ellos como tierra. ¿Nos estamos entendiendo? Y esto de cultivarse, cultivarte a ti mismo, dice que es formarte como el tipo de persona que necesitas ser para poder lograr lo que deseas. ¿Por qué es que todavía no has crecido como el Señor quiere que crezcas? No solo en lo espiritual, sino también en lo material. La respuesta más segura va a ser porque no hemos buscado cultivarnos, no hemos buscado labrarnos. ¿Recuerdas la parábola de tanto la de los talentos como la de las minas? Dice la palabra, en la de los talentos dice, de 3 personas, de 3 siervos, dice que al primero, el dueño de todo, le dio, ¿cuántos talentos? Vamos a ver si te acuerdas. Al primero le dio 5, al segundo le dio 2 y al tercero le dio 1. Y dice algo específico, así bien notorio. Dice que a cada uno le dio de acuerdo o conforme a su capacidad. ¿Por qué le dieron 5 al que le dieron 5? Porque esa capacidad tenía él. ¿Por qué le dieron 1 nada más al que le dieron 1? Porque su capacidad era solo para 1. Por eso dice que a cada uno le dio de acuerdo a su capacidad. Pero entonces aquí se ve lo que necesitamos entender. Al que le dieron 5, dice que fue, trabajó los 5. ¿Cuántos han tenido o tienen algún negocio acá? Levánteme la mano. ¿Tenemos algún negocio? ¿Sí? Bueno. Ese negocio puede darte tanto ganancias como pérdidas, ¿sí o no? Vale. Entonces tú sabes que para invertir dinero estás corriendo un riesgo, tanto de ganar como de perder. Al que le dieron los 5 talentos, cuando fue a trabajar esos 5 talentos, fue a arriesgar lo que ni siquiera era de él, pero se lo habían confiado. Entonces vino él y fue y produjo, y no dice la historia si ganó o perdió desde la primera vez. Pero cuando él entrega cuentas dice, me diste 5, aquí están los 5 que me diste y te traigo 5 que gané yo con el trabajo de esos 5. ¿Cuánta capacidad tenía al principio? Pero ahora que había hecho otros 5, ¿qué capacidad tenía? ¿Qué capacidad tenía? ¿De quién fue la responsabilidad de agrandar esa capacidad? ¿De quién fue? De él mismo. Por esa razón Jesús, cuando hace la referencia de esa parábola, dice que al que le dieron 1 y no produjo nada, porque esta persona no miente a la hora de decir que tuvo miedo. Él fue honesto y dice, tuve miedo, entonces mejor guardé lo que era tuyo. No se lo robó, tampoco lo arriesgó, pero no lo trabajó. Entonces lo que el dueño de todo quería era que él produjera, que él, ¿qué dije? Sin embargo no lo hizo. Por eso es de que a ese le quitan ese 1. ¿Y a quién se lo dieron? ¿Por qué al que tenía 10? Porque él es el que da a conocer que tiene más facilidad de agrandar su capacidad. Porque ¿cuánto le dieron al principio? 5. Y ahora él entrega 5 más, ahora tiene capacidad de ¿qué? De 10. Entonces darle 1 más
Imagínate, le dieron entonces ahora 11, ¿qué crees que va a tener capacidad después? ¿Cuál es el doble de 11? ¿Cuál es el doble de 11? 22. ¿Cómo empezó? Con 5. ¿De quién es la capacidad de capacitarse, de expandirse, de crecer? ¿De quién es? Ahora bien, ¿por qué es que la gente no le pone atención a esto? Voy a tratar de explicártelo de una manera un poco más sencilla. Espero que nos entendamos. Y me voy a poner yo de ejemplo para no herir susceptibilidades. Muy bien. ¿Cómo me llamo yo? Pues chica, muchacha, por lo menos saben mi nombre, ¿no? Mi nombre, aunque sea. ¿Cómo me llamo? Jorgeli. Vaya. Entonces, vamos a hablar de Jorgeli. Jorgeli nació en una cultura donde aprendió en esa cultura que lo comido es lo seguro. ¿Lo que dije? Eso es lo que aprendió en esa cultura. Entonces Jorgeli es una persona que solo piensa en el Jorgeli de hoy. ¿De cuándo? Por esa razón, porque lo comido es lo seguro. Lo que se ve, se cree. Más vale 100 pájaros en mano que 100 volando. Sí conocemos de esa cultura. Entonces Jorgeli creció en esa cultura y ese es su pensamiento. Por esa razón es que Jorgeli, cuando ve algo que le gusta, se da ese lujo, ese placer y se complace en ese momento, porque él piensa en el momento. Ay, no me empujen mucho. Él piensa en el momento. Entonces cuando este Jorgeli se le antoja comer algo que es caro, costoso, pero como en ese momento tiene la plata y él está acostumbrado a darse la satisfacción de los placeres que quiere en el momento, y como tiene la plata y aunque eso sea costoso, tiene otra frasecita que dice chispisto. Porque hay cuando en ese momento. Entonces se da el placer de comerse eso caro, eso costoso, porque lo que se come es lo seguro, ¿ah? Y no está pensando en el Jorgeli de mañana, que a lo mejor no va a tener dinero para comer mañana por haberse comido eso caro hoy. ¿Aló? Pero como lo comido es lo seguro, entonces ese Jorgeli no está pensando ni en el Jorgeli de mañana, ni en el de pasado mañana, ni en el del día siguiente. Está pensando únicamente en el Jorgeli del momento. Entonces se da cualquier placer que puede, cuando puede. Y cuando no, entonces por esa razón nunca ahorra, nunca guarda, y por tal razón nunca tiene, porque es egoísta. ¿Egoísta con quién? Vamos a ver si ya nos entendimos. ¿Egoísta con quién? Vamos a ver, ¿egoísta con quién es ese Jorgeli? ¿Con quién es egoísta? Con él mismo. Ni siquiera llega al egoísmo con las demás personas, es egoísta con él mismo porque ni siquiera piensa en él el día de mañana. Es más, ese Jorgeli de mañana, hoy en la noche le está diciendo, al Jorgeli de hoy le está diciendo, dormite temprano, deja de estar viendo series ya en la televisión, deja de estar viendo videos ahí en las redes, deja de estar chateando en el teléfono, dormite, descansa, porque yo quiero amanecer bien. Pero como al Jorgeli de hoy no le importa al Jorgeli de mañana, se desvela, se acuesta tarde, aunque esté haciendo cosas improductivas, porque a él no le importa el Jorgeli de mañana, aunque mañana ese Jorgeli amanezca cansado, falto de energías, porque no logró descansar lo suficiente. No sé si conoces tú a alguien así,
que es tan egoísta consigo mismo. Ni siquiera piensa en él mismo para el día de mañana. Entonces esa persona nunca va a quererse cultivar, porque él solamente está pensando en la persona de este momento. Y mira cómo es el asunto, porque a la gente le gusta preocuparse. En cambio, la palabra no te enseña que te preocupes, te enseña que te ocupes. ¿Que te qué dije? Porque no es lo mismo ocuparte que preocuparte. Preocuparte es lo que el mundo te enseña. Ocuparte es lo que el diseño de Dios te enseña. Y yo recuerdo que hace tiempo te hablé de un juego de palabras al respecto de esto de la organización del tiempo. Vamos a ver si se te queda. Para no preocuparte por lo urgente, ocúpate de hacer lo importante. ¿Qué dije? Corre y va de nuevo. Para no preocuparte de lo urgente, ocúpate de lo importante. ¿Por qué es que las cosas se vuelven urgentes? ¿Por qué se vuelven urgentes? Porque dejamos para mañana lo que tendríamos que haber hecho hoy. Y entonces, como a esa persona no le importa el mañana, no se ocupa. Sin embargo, vive preocupado de cosas que no tendría que vivir preocupado si supiera organizarse. Di conmigo, para no preocuparte de lo urgente, vamos, despierta al vecino y dile que repita. Para no preocuparte de lo urgente, ocúpate de lo importante. ¿Se te quedó? Pregunto, ¿por qué la gente no hace ejercicio? ¿Por qué la gente no hace ejercicio? Porque no es urgente. ¿Por qué la gente no cuida su alimentación? Porque no es urgente. ¿Cuándo es que la gente se ocupa de hacer ejercicio? Se preocupa de hacer ejercicio. ¿Cuándo? Cuando se volvió urgente porque el médico le dijo, mire, usted tiene un problema físico que le urge hacer ejercicio. ¿Le urge qué? Entonces ahí tengo que salir a caminar. ¿Aló? ¿Por qué no se ocupó de eso cuando era importante? Porque no le importaba, era tan egoísta con él mismo que no le importó. He conocido personas que dicen, no, es que a mí hacer ejercicio, no, eso no me gusta, es para gente desocupada. Si supieran, digo yo. Porque es que la gente no se ocupa de su alimentación, de alimentarse bien. Porque no es urgente. ¿Cuándo es que se preocupan de su alimentación? Cuando el médico le dijo, mire, usted ya no puede comer grasas, ya no puede comer esto, ya no puede comer aquello. Y salen enojados. ¿Con quién crees tú? ¿Con quién se enojan? Con el médico que le dijo, usted ya no puede. ¿Y de quién es la culpa? Del médico. ¿Y por qué ahora? Ay, si ahora no me dejaron, que no puedo comer nada. ¿Y quién es la culpable? La persona que no se ocupó de lo que era importante. ¿Nos estamos entendiendo? Labrar la tierra es hacer lo que corresponde en ti, para que tanto el Señor permita que se expandan tus capacidades, se expanda tu conocimiento, y lo mejor de todo, aprendas a operar dentro del reino, para que todo aquello material que tú quieres sea formado desde lo espiritual y tú lo hagas venir a lo material.
¿Todavía estás acá? ¿Y cómo es que logras aprender a operar en el reino? Aprendiendo la palabra. Así de sencillo. Aprendiéndola. ¿Por qué te lo has perdido todo este tiempo? Porque no la has querido aprender, no la has querido estudiar. Por eso Jesús dijo: busca primeramente. ¿Cuándo es que la persona dice: tengo que aprender a relajarme, a no vivir estresado? Cuando ya está tendido en una cama y no se quiere morir. Ahí es cuando entiende que todas las cosas de la vida son superficiales y que lo más importante es lo espiritual, y que es lo que más descuidó toda su vida. Por eso, si tú que nos ves a través de la televisión o las diferentes plataformas de internet quieres arreglar tu situación espiritual, quiero invitarte a que cierres tus ojos y hagas una oración que vamos a hacer nosotros en esta casa, para que abras tu corazón, tu vida a Cristo Jesús. Di conmigo: Padre Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque aprendí que tú puedes vivir en mí. Hoy abro la puerta de mi corazón para que tú mores en mí y yo esté en ti. Gracias porque mi nombre está en el libro de la vida. Lo creo por Cristo Jesús. Amén. Amén. Siempre te esperamos. Esta es Iglesia La Fe. Tu casa sigue siendo el bendito del Padre.